en la clasificación de los orbitales moleculares de acuerdo a su simetría. ¿Se acuerdan que eso fue un tema que quedó pendiente del primer semestre? Y vamos a tratar el tema de el diagrama de orbitales moleculares de la molécula de agua. Entonces acuérdense que los orbitales atómicos, ellos se combinan en base a su simetría. Entonces ustedes se van a dar cuenta que cada orbital va a tener una simetría determinada. Para que ellos entonces se puedan combinar entre sí para formar un orbital molecular, tienen que tener la misma simetría. Entonces, el orbital molecular que se forma también va a corresponder a una determinada simetría. Entonces, nosotros vamos a ver eso a través de la tabla de caracteres. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que el orbital S, ¿verdad? Un orbital S se puede traslapar con un orbital PZ. ¿Se acuerdan? O sea, un S y un orbital S atómico y un orbital PZ se pueden combinar entre sí para formar orbitales moleculares. ¿Se acuerdan cuando había el entrecruzamiento de los orbitales en la formación de ciertas moléculas homonucleares? Entonces, porque tienen la misma especie de simetría. Entonces, eso es una aplicación de lo que es la simetría molecular. Hay muchas más, como por ejemplo las aplicaciones espectroscópicas para determinar la estructura de una molécula y también para identificar qué moléculas son activas en la espectroscopía infrarroja, sus vibraciones. Sus vibraciones son activas en la espectroscopía infrarroja y en la espectroscopía Raman, que son espectroscopía basada en lo que es el movimiento de vibración. Acuérdense que las moléculas pueden trasladarse en el espacio, o sea, sufrir lo que es el movimiento de traslación. ¿Se acuerdan que ya lo veíamos anteriormente? Adicional a la simetría puntual, que es lo que nosotros vamos a hacer, clasificar una molécula en un determinado, tenemos grupo puntual de simetría, también existe lo que es la simetría traslacional. Pero además de eso, de ese movimiento de traslación, que es el movimiento de toda la molécula como un todo en el espacio, también tenemos lo que es el movimiento de vibración de los enlaces, ¿verdad? Y hay una infinidad de movimientos vibracionales que puede experimentar la molécula. Entonces, esos movimientos vibracionales, a través de la teoría de grupo, a través de la simetría molecular, podemos determinar si es activa o no en el infrarrojo o en el Raman. Y luego también tenemos que las moléculas pueden rotar, sus núcleos pueden rotar. Entonces, otros tipos de espectroscopía están relacionadas a ese movimiento rotacional. Acuérdense que no todo lo podemos dar en química inorgánica. Ya les dije que eso también es tema de los cursos de química física. Entonces, retomando lo que es los elementos y operaciones de simetría con respecto a la identidad, decíamos que la identidad es una operación que lo contienen todas las moléculas. O sea, equivale, tenemos a no hacer nada. La molécula queda intacta. Entonces, todas las moléculas poseen esa operación que es la identidad. Pero ella es necesaria por cuestiones matemáticas. Como vamos a ver, inclusive le podemos asociar una matriz en la cual cada una de las coordenadas queda igual en el espacio, porque no hacer nada, la X, la Y y la Z. Desde ahora les digo que ustedes tienen que hacerse la idea de que vamos a trabajar en las tres coordenadas, la X, la Y y la Z. Entonces, o sea, los ejes van a abarcar una coordenada. Los planos van a abarcar dos coordenadas, ¿verdad? Porque es un plano. Un plano abarca dos coordenadas, en cambio, un centro de inversión abarca un punto. Entonces, esos conceptos geométricos ustedes lo tienen que tener claro. Entonces, ya veíamos lo que es el concepto de eje propio. ¿Están viendo la pantalla, no? ¿Mm? Sí, profe. Sí. Entonces, el eje propio es como una línea, es una línea que va a estar en determinado, que nosotros vamos a hablar ahora de dónde se encuentra, en qué
¿En qué eje? Acuérdense, así cuando veíamos las teorías de enlace, que decíamos que el eje internuclear del enlace, ¿cuál era el que tomábamos? Como el eje internuclear del enlace y el Z, ¿verdad? Y que clasificamos al enlace químico como sigma o pi. ¿Alguien que me diga algo sobre ese enlace sigma y el enlace pi? ¿En base a qué nosotros determinamos si el enlace químico era de naturaleza sigma o de naturaleza pi? Dependía de que cuando realizábamos una rotación obtendríamos en el sigma una forma indistinguible porque era la misma, y en el pi obtendríamos una distinguible porque no era simétrico. Exactamente, eso es lo que va. O sea, que el enlace sigma se refiere a un enlace completamente simétrico con respecto a la rotación en torno a ese eje internuclear del enlace. Independientemente de cuántos grados usted rote ese enlace, siempre vamos a obtener una forma indistinguible, que es lo que decíamos que equivale a la simetría. Decimos que la molécula posee cierto elemento de simetría cuando al hacer la operación correspondiente asociada a ese elemento, obtenemos una forma indistinguible de la inicial. En cambio, en el enlace pi no. En el enlace pi, cuando yo roto el enlace, acá no es cualquier número de grados, sino 180 grados por las particularidades geométricas de ese enlace pi. Entonces tenemos una forma completamente distinguible, que ya ustedes saben que tiene que ver básicamente es con el signo de la función de onda, donde el signo era positivo, pasa a ser negativo y viceversa. Entonces, el eje propio es una línea. Entonces, la operación ya sabemos que es una rotación propia. O sea, una rotación es la operación que se lleva a cabo para determinar si la molécula posee un eje propio. Entonces, ese eje propio va a tener un orden n, que es el número de grados que yo voy a rotar la molécula para determinar si posee o no ese elemento de simetría. Entonces, 360 grados sobre n o 2pi sobre n. Entonces, vamos a la primera. Están viendo la figura A, esa es la molécula de trifluoruro de boro. ¿Me están viendo a mí? ¿Están viendo mi mano? Sí, pero Pero tiene la pantalla compartida. Tengo que quitar la pantalla, ¿verdad? No es necesario, uno cliquea en la pantalla de usted y ya se pone la pantalla grande. Sí, tienes razón. ¿A dónde cliqueo? No, usted está bien. Nosotros acá lo podemos cambiar. Ah, ya. Sí. Ya me ven la mano, porque aquí tengo la molécula. Sí, profe, ya se ve. Ah, ya. Entonces ven que por eso que puse hoy activé. A usted no le gusta que yo los vea. Por eso que, pero ahora sí es necesario porque yo les dije, aquellos estudiantes que tienen modelos moleculares lo pueden utilizar. La molécula de trifluoruro de boro es completamente plana, o sea que abarca 2 coordenadas. Entonces, en este caso, yo tengo el átomo central, es el boro, y a ese boro están unidos 3 flúor que son equivalentes entre sí. Entonces, acuérdense que por geometría molecular sabemos que los ángulos de enlace son de 120 grados. Entonces, cuando yo tengo Profe, ¿puedes subir la mano un poquito más? así. Ajá, ahora sí. Ahí sí. sí, ahora sí, profe. O sea, yo la tengo así completamente. Si yo la tengo así dispuesta, claro, eso, la molécula en sí abarca un plano, ¿verdad? Que vamos a suponer que es el XY. Abarca las coordenadas X y Y. Entonces, fuera de ese plano, yo tengo el eje de simetría C3. ¿Por qué sé que es C3? Porque eso me lo determina la cantidad de átomos unidos a ese átomo central, que en este caso es boro, que son equivalentes entre sí. Vemos que los 3 enlaces son boro-flúor. Entonces, cuando yo roto, claro, ahí el orden de la rotación propia es de 3. Cuando divido 360 entre 3, ¿cuánto es el número que me da? 120. 120. Entonces, cuando yo roto 120 grados, ¿verdad?
claro, yo tengo una forma completamente indistinguible. Claro, yo puedo hacer, acuérdense que arriba, o sea, el Z sub 3 lo puedo elevar ya sea a la 1, significa la cantidad de veces que yo realizo la rotación. De ese orden E3, puedo hacer 120 más, sería 240. Pero cuando hago una tercera rotación de 120, ¿qué obtengo? La misma. Claro, es como si no hubiese hecho nada. Entonces, esa C sub 3 elevado al cubo es como equivale a la identidad. Porque es hacer 3 rotaciones de 120 y es obtener la molécula. Si inicialmente la molécula está así, entonces, claro, donde ustedes ven el verde, ven el... Espérense un momentito, ¿oyeron? Que voy a contestar el teléfono, que es una urgencia. ¿Me escuchan y me ven nuevamente? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. acuérdense que el azul, el átomo central es el boro. Y luego, claro, que yo no lo tengo repetido, es para que ustedes viesen. Claro, si yo roto 120, quedaría donde está este aquí. Quedaría aquí así. ¿Verdad? Si la hago otro 120, quedaría así, ¿verdad? Y luego finalmente otro 120 quedaría como si como la tenía inicialmente. Es como si no hubiese hecho nada, por lo tanto equivale a la identidad. Entonces, ese eje, entonces solamente vamos a determinar luego, porque pueden ser que coexistan varios ejes, vemos, de rotación propia. Siempre hay uno o más que sean de mayor orden. Entonces nosotros vamos a ver ahora si esta molécula posee. Ahora mismo, ¿qué posee? Un eje de orden 3 y ese eje de orden 3 está fuera del plano de la molécula. Entonces vamos a decir que eso lo podemos hacer coincidir con el eje Z. Siempre el eje de mayor orden coincide con el eje Z. Entonces vamos a seguir acá en la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, se ve. Sí, Sí. se ve, por favor. Ahora, claro, ahora vamos a ver en la parte B que además de ese eje de rotación propio de orden N, también tiene otro, coexisten otros ejes. ¿Cuáles son esos ejes? ¿Cuáles son esos ejes? Alguien que me explique para ver si están entendiendo. O sea, sería el eje Z y el eje Y. No. Acuérdense que la molécula de trifluoruro de boro tiene 3 enlaces equivalentes, boro, flúor. Y a través de cada uno de esos enlaces, acuérdense que un eje rotacional no es más que una línea. Entonces, si yo, miren, si yo, ¿me están viendo a mí la mano? Sí. Sí. Si yo tengo, donde tengo el átomo verde, que es el flúor, uno de los flúor, y el átomo central de boro, ahí sobre este enlace boro-flúor coincide con un eje. Claro que ese eje está en el plano de la molécula. Entonces, cuando yo hago un giro de 180, ¿qué hago? Intercambio los otros dos flúor. ¿Lo ven? Yo hago un C2, ¿verdad? Claro, si hago 2 veces el C2, entonces, claro, queda como lo tenía inicialmente, la molécula. Pero claro, ¿cuántos ejes C2 tengo? ¿Solamente uno? 3. Tengo 3. Que por cada uno de esos enlaces flúor, boro, pasa por ahí un eje C2 que está en el plano, intercambiando los otros 2 átomos de flúor al hacer esa rotación propia
de 180 grados. Entonces eso lo puedo hacer también con los otros dos enlaces de boro-flúor, intercambiándose los otros dos átomos de flúor. Entonces, en definitiva, ¿cuántos ejes de rotación propio posee esta molécula? 4. Muy bien, explíquelo, Denver, para que vaya acumulando sus primeros puntos. Ok, lo primero que tenemos que hacer en estos casos de eje propio es observar una línea como tal, que ese va a ser el eje propio. Entonces, observamos primero que tenemos un eje propio en el boro, que lo cruza, y podemos ahí girarlo siempre. Porque acuérdense que el número de átomos que puede intersectar ese eje puede ser cualquiera. En el caso del C3, ¿atraviesa cuántos átomos? 1. Uno, que sería el boro, por ahí, pero acuérdense que ese eje está fuera del plano de la molécula. Pero al hacer la rotación, esa de orden 3, claro, ese eje atraviesa el átomo de boro. Atraviesa el átomo de boro y nosotros entonces visualizamos ese eje fuera del plano de la molécula. ¿Y cuáles serían los otros tres? Los otros tres serían los ejes de orden C2, donde hacemos rotar la molécula a 180 grados, y estos ejes están en el plano de la ¿Interceptando cuántos átomos? Estos intersectan entonces dos átomos. Dos átomos. Cada dos átomos intersecta cada uno de esos tres ejes C2 que son equivalentes. Acuérdense que ahí tenemos tres ejes C2 que son equivalentes entre sí. Entonces, el de C2, acuérdense que es una rotación propia de 180 grados, y en el caso de la rotación de C3 de orden 3, en la cual el eje está fuera del plano de la molécula, es el de orden 3 y es el que hacemos coincidir con el eje Z. Entonces, claro, los otros ejes están en el plano de la molécula. Ahora nos vamos a la molécula de tetrafluoruro de xenón. En este caso, ¿cuál es la geometría que tiene el tetrafluoruro de xenón? ¿Están viéndola? Sí. Sí, profe. Claro, acuérdense que ahí todos tienen que ser del mismo, acuérdense, una cosa es la geometría y otra cosa es la simetría. Entonces podemos decir que una molécula es tetraédrica, ¿verdad? De geometría tetraédrica, pero necesariamente los cuatro enlaces tenemos que hay entre los átomos terminales y el central no necesariamente tienen que ser de la misma naturaleza. Por ejemplo, si ustedes dicen el fluorometano, ¿cuántos enlaces tiene? El fluorometano, ¿cuántos enlaces tiene? Cuatro. Pero todos son equivalentes. No. No. ¿Cuántos hay equivalentes? 3. 3, que serían, ¿cuál? Carbono e hidrógeno, ¿no? Y hay uno que no es equivalente, que sería el carbono flúor. Es como ustedes utilizan mucho el diclorometano, ¿no? El diclorometano, ¿cuál es la fórmula molecular? El diclorometano. ¿Cuál es la fórmula del diclorometano? Es un disolvente que se utiliza mucho en química inorgánica también, cuando trabajamos investigación. El diclorometano es CH2Cl2, ¿no es así? CH2Cl2. Por ejemplo, el cloroformo, ¿qué fórmula tiene? Que lo utilizan mucho en orgánica. El cloroformo. CH3Cl. ¿Mm? ¿El cloroformo qué fórmula tiene? CH con 3 cloro. Claro, CHCl3. Entonces, ahí tendría una geometría tetraédrica, pero la simetría no es tetraédrica, porque para que sea de simetría tetraédrica, como es el caso, bueno, no es este caso, porque esta molécula es cuadriplanar o tetraédrica.
Acuérdense, tiene el número de coordinación que es de 4, pero ¿es tetraédrica o cuadrada planar? Cuadrada planar. ¿Y por qué es cuadrada planar? Le voy a anotar sus dos primeros puntos, Denver. No se quede callado porque luego se me pasa. Acuérdense que las clases son participativas y más esta de simetría. Acuérdense que la simetría toca todo. Mucha matemática, tanto la parte geométrica, trigonométrica, analítica, geometría analítica, todo. Y claro, ¿a quién le toca? Química inorgánica, porque los temas más complejos ya son de química física o inorgánica. Por eso yo le digo, tienen que estudiar mucho la inorgánica. Vamos, claro, esto es para su segundo parcial, segundo y el último. Acuérdense que además ustedes van a tener 2 parciales en el semestre, porque ya esto se está acabando. ¿Cuántos creen ustedes semanas que faltan? 5 semanas faltan. 5 semanas y ya esto se acaba. Ya todo se acaba dentro de 5 semanas. Por eso yo les digo, tienen que aprovechar los momentos, estudiar al máximo, porque luego qué alegría, terminan 5 semanas, comienzan sus semestrales, pero con nota satisfactoria, qué alegría. Entonces ya pueden ir un rato a la playa, pueden irse a una reunión familiar, disfrutar de una buena comida, de una buena bebida. Pero si fracasan, ¿qué? Entonces, no tienen nada que celebrar. Entonces, es por eso que yo les animo a estudiar. Entonces, ahora ya le anoté sus 2 puntos, Denver. Entonces, claro, ahora como átomo central tenemos el xenón. Pero usted iba a explicar por qué es cuadriplanar y no tetraédrica. Acuérdense que... Dígame. Porque los 4 enlaces son equivalentes, están a la misma distancia. Solamente eso. Los tetraédrica sería igual. Pero ¿por qué esta molécula es cuadriplanar? ¿Qué orbitales híbridos utiliza? El xenón aquí utiliza sp3 para unirse a cada uno de esos orbitales p, 2p que aporta un electrón cada uno de esos átomos de flúor. Le pregunto, Denver. Acuérdense que ustedes no pueden olvidar los temas anteriores de enlace químico, las teorías de enlace. Acuérdense que el xenón es un elemento que está bien en el periodo 5, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto periodo está el xenón. Por lo tanto, el xenón puede sobrepasar, ¿qué? El octeto, ¿va? El xenón ahí tiene 8 solamente electrones en torno a él. Tiene 8 formando enlace, ¿verdad? Son electrones enlazantes. Pero tiene además 2 pares de electrones no enlazantes que no se han colocado ahí. ¿No es así? Cierto, cierto. Ahí tenemos 2 pares de electrones. Claro, el xenón ahí va a utilizar ¿qué tipo de hibridación? Las sp3 que mencionó, y como él puede expandir el octeto, el D2. Exacto, el sp3d2. Claro que esa molécula no es octaédrica porque tiene 2 pares de electrones no enlazantes y por lo tanto eso hace que la molécula adopte esta geometría que es la cuadriplanar. Pero el número de coordinación es de 4 y los orbitales híbridos sp3d al cuadrado que utiliza el xenón tiene ya 2 de esos orbitales híbridos sp3d al cuadrado lleno con un par de electrones cada uno. Entonces es una molécula cuadriplanar, porque así viene en el examen. Primero ustedes van a determinar la geometría utilizando las estructuras de Lewis. Y luego ahí, ya teniendo la estructura, la geometría a través de la teoría de repulsión de par de electrones del nivel de valencia, ya entonces ustedes se pueden ir a la simetría para determinar el grupo puntual de simetría al cual pertenece la molécula. Vemos que, igual que ocurría en el trifluoruro de boro, fuera, acuérdense que esta molécula es plana, igual que el trifluoruro de boro. Entonces yo tengo un eje
propio de orden 4. Ahora no va a ser, mira, porque ahora tengo 4 átomos que se pueden intercambiar. Cuando roto ya no sería 120, sino, ahí lo ven, 90 grados. Cada 90 grados que yo rote la molécula, yo estoy intercambiando los flúor entre sí, obteniendo una forma indistinguible de la inicial. Por lo tanto, esta molécula posee un eje rotacional propio de orden 4 fuera del plano de la molécula y que nosotros lo vamos a hacer coincidir con el eje Z. Entonces ese es el eje de mayor orden. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Independientemente de eso que yo tengo en el plano de la molécula. Acuérdense que el C4 está fuera del plano de la molécula, pero dentro del plano de la molécula que yo tengo también la unión del flúor, ese es tetrafluoruro de xenón, ¿verdad? ¿O cloruro dijo? Tetrafluoruro de xenón, sí, es así el nombre, tetrafluoruro de xenón. La unión de flúor y xenón, entonces ahí hay un plano C2 también, porque intersectan los dos átomos. Claro, acuérdense que yo tengo un enlace, tenemos flúor, xenón, flúor. Ese es un enlace, o sea, tengo 4 enlaces, flúor, xenón, xenón, flúor, o sea, 4 enlaces xenón, flúor. Pero ahora los ejes, ¿cuántos ejes C2 yo tengo ahí? 2. 2, ¿todos están de acuerdo? 4. Tengo 4 porque tengo que 2 ejes C2 abarcan lo que es un enlace, o sea, abarcan flúor, xenón, flúor. ¿Lo ven? Esta línea, o sea que yo tengo, y al hacer esto intercambio los otros 2 flúor. Ese eje rotacional C2 que está en el plano, cuando yo hago la rotación de ¿cuánto? De 180 grados, intercambio los otros 2 flúor. Igual cuando tengo que el eje C2 abarca el otro enlace flúor, xenón, flúor. Pero ¿qué pasa? En el ángulo que es flúor, xenón, flúor, en la que es la bisectriz de ese ángulo, ¿qué yo puedo hacer? También por ahí pasa. Tenemos una inversión. Un eje C2. O sea, pasa un eje C2. Entonces, cuando yo igualmente hago una rotación de 180, estoy intercambiando, ya sería dos átomos de flúor a la vez. No es así, intercambio, ¿eh? Sería así, bueno, estoy intercambiando los dos a la vez. Los dos pares de flúor los estoy intercambiando. Entonces, ven que es un poquito más complicada en el caso del tetrafluoruro de xenón, o sea que no, porque además del enlace, como ocurría en el trifluoruro de boro, que solamente abarcaba, tenemos un flúor, el enlace flúor-boro, acá tenemos los ejes C2 abarcan ya flúor, xenón, flúor, y esos son 2. Pero en la bisectriz, ¿verdad?, que corta, tenemos el enlace, el ángulo de enlace flúor, xenón, flúor. Por ahí pasan también 2 ejes rotacionales de orden C2. Y luego tengo el caso de la molécula de dióxido de carbono. La molécula de dióxido, ¿por qué no se ha colocado aquí los dobles enlaces, joven? ¿Por qué no se han colocado los dobles enlaces? ¿Alguien que me lo explique? ¿Por qué aquí no se han colocado los dobles enlaces? Alguien que me lo explique, y voy a poner punto. Alguien que me explique por qué en la molécula de dióxido de carbono son relevantes los dobles enlaces. En este caso, todo eso se va a evaluar en el examen, porque ustedes tienen que jóvenes, son relevantes. Acuérdense, ¿cuántos dobles enlaces tiene la molécula de dióxido de carbono cuando usted hace la estructura de Luis? 2 dobles enlaces. 2. 2 dobles enlaces.
dos dobles enlaces, que son los que están en los enlaces carbono-oxígeno. Acuérdense que esto es una molécula completamente simétrica. Carbono tiene dos dobles enlaces, dos enlaces sigma, carbono-oxígeno, y dos enlaces pi, carbono-oxígeno. Entonces, son relevantes los enlaces pi. Cuando uno determina la geometría molecular, nosotros la determinamos de acuerdo, tenemos a los enlaces sigma o los enlaces pi. ¿Qué es lo que determina la geometría de una molécula? ¿Jóvenes? Enlace sigma. Los Sigma. enlaces sigma, ¿verdad? Y los enlaces sigma, acuérdense que serían los pares de electrones enlazantes. Esos serían los enlaces sigma. Aquí les desactivé. Los enlaces sigma se forman, tenemos con los pares de electrones enlazantes, pero también dentro de la geometría está determinada por los pares de electrones no enlazantes. Ya lo veíamos en el caso del tetrafluoruro de xenón. Pero entonces por eso que no se han puesto el doble enlace aquí. Pero si nosotros visualizamos, ¿están viendo la molécula de dióxido de carbono? Sí, ahí se ve. ¿Cuál sería la geometría de esta molécula? Lineal. Sería una molécula lineal, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que un eje, que ahí es el que pone un C infinito, ¿verdad? O sea, ese eje C infinito es el que atraviesa los dos oxígenos y el carbono. O sea, es como una línea. Entonces, independientemente cuántos grados yo rote la molécula, no siempre voy a tener una indistinguible, independientemente que la rote 1 grado, 5 grados, 10 grados, 90, ¿ya? 180, siempre voy a tener una línea, una forma indistinguible la inicial. Entonces, por eso se dice que la molécula está lineal, posee un C infinito, o sea, independientemente cuántos grados yo rote esa molécula lineal, yo voy a tener una forma indistinguible. Pero además de ese C infinito, ¿qué tiene la molécula de dióxido de carbono? Un C2. Un C2. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a estar dispuesto ese C2 con respecto a ese C infinito? Perpendicular. Exacto, va a estar perpendicular a él. Entonces, ¿cuántos C2 contiene esa molécula? 1. ¿Cuánto? 1. No, porque si está el eje, ¿me están viendo mi dedo? Sí. Este es el eje. Perpendicularmente sería un eje ¿verdad? Pero independientemente que yo rote, tanto, si yo roto 180 queda, independientemente cuántos grados, o sea, cuántos 180 veces grados rote la molécula, yo voy a tener la misma línea recta, o sea, la molécula lineal. Por lo tanto, ¿cuántos C2 yo tengo que posee la molécula de dióxido de carbono? O sea, así, mira, si yo la roto así, ¿verdad? 180 sería intercambiada, así, o sea, la tengo así. Si yo roto 180, voy a tener esto. Y si yo roto otra vez 180, voy a tener. Pero ¿cuántas veces yo puedo rotar 180 y siempre voy a tener una forma indistinguible? 2. Infinito. Infinito C2 yo puedo aplicar y voy a tener siempre una forma indistinguible. Entonces, la molécula de dióxido de carbono posee infinitos ejes C2 perpendiculares a ese eje C infinito, que es el que atraviesa el enlace oxígeno-carbono-oxígeno. Profe, tengo una confusión. Dígame. Cuando hacemos girar la molécula un número n de grados y regresar a la posición inicial, decíamos que eso era igual a la identidad. Sí. En este Pero caso, sí. Que además de la molécula de tenerla así, como es una línea, yo la puedo tener así, sí. Porque si es C2, si la tengo así y luego la tengo así, equivale a la identidad, ¿no es así? Pero pero además de eso, yo podría tener así la molécula, ¿no? Okay. ¿Me está entendiendo? Sí, sí. Y si yo hago el AC2, voy a tener, la puedo también tener así, la puedo tener así, la puedo tener así, la puedo tener Infinitas así. veces. ¿Lo ves que el infinito?
Sí, ya ahora sí lo observé el infinito. Acuérdense, por eso es la matemática que yo le digo, esto tienen que cambiar los planes de estudio. Primero comenzar con los maestros. No crea, yo le di cursos a los profesores en verano. ¿Cómo lo agradecían? Porque los maestros están muy mal en ciencia y en matemática ni se diga. Entonces, ¿cómo ellos van a enseñar algo que no saben? Se hace difícil, ¿no? Entonces, claro, nosotros hay niños que por naturaleza eso lo traen y otros que hay que irles desarrollando esa parte espacial. Entonces, no se martiricen, muchos no les va a costar, pero por eso no es que no tengan, que no son brutos, ustedes mismos se dicen así, ¿verdad? No son brutos, sino que esa capacidad no les ha sido desarrollada y poco a poco, claro, como no lo tienen, tienen que ir estudiando, irla desarrollando poco a poco. Entonces no se vayan a agobiar, entonces en el examen no se le van a poner cosas difíciles. Por ejemplo, ¿cuáles son una de las formas alotrópicas del azufre? ¿Alguien que me conteste? ¿Cuál es una de las formas alotrópicas del azufre? El S8. Exacto, pero ese puede existir como una molécula. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la molécula de azufre cíclica, desde el punto de vista termodinámico, es más factible que exista en esa forma octacíclica que en el caso del oxígeno, que prefiere una forma diatómica? Pero determinar a qué grupo puntual de simetría pertenece esa molécula octatómica no es fácil. Pero no se le van a poner esos ejercicios, que sería la parte, claro. ¿Dónde es más fácil determinar la simetría de las moléculas? En química orgánica. Por eso yo siempre la química orgánica es más sencilla. Pero en la inorgánica siempre es más complejo determinar. Y esa molécula, que es una molécula octatómica como el azufre elemental, existe. Entonces, no es fácil determinar los elementos de simetría que posee esa molécula. ¿Alguna duda con respecto a esto? Al eje de rotación propio, jóvenes. ¿Alguna duda? Profe, sí, yo tengo una duda. Usted mencionaba que había eje de rotación propio dentro del plano y habían otros que eran fuera del plano. En el Claro. caso de la de dióxido de carbono, ¿hay fuera del plano o todos están dentro del plano? Ese eje de rotación que es Yo le infinito. pregunto, escuche Guevara, tiene que aprender a callar cuando el profesor habla. Yo le pregunto, ¿esa molécula abarca un plano? Si es lineal, ¿qué abarca? ¿Esa molécula abarca un plano? Le pregunto a usted mismo. Sí. No, explíquele, Denver. El plano, acuérdate que se tiene que, ¿cómo le explico? En la lineal solamente tenemos una línea. Una No coordenada. tenemos una coordenada que es el eje Z. No tenemos un plano como tal para decir, como en el caso del tetrafluoruro de xenón, ahí sí hay un plano, pero en este caso no hay ningún plano porque es una sola coordenada. Es una sola coordenada. Acuérdense que una línea es una coordenada que puede ser la X, la Y o la Z. Pero como habíamos dicho que el eje internuclear del enlace lo tomamos como el eje Z y ese sería, bueno, el eje principal, ¿verdad? Que es el C infinito. Entonces, independientemente cuántos grados. Acuérdense, por eso es importante la parte espacial, ¿verdad? Ahí estamos hablando de una sola coordenada, de un espacio unidimensional. Entonces, miren que una molécula debería ser sencillo, la molécula de dióxido de carbono, pero es la que más dificultades da por la naturaleza, porque no está, o sea, se les hace más difícil que perciban ese C infinito y ese C sub 2. Pero bueno, acuérdense que en el caso del tetrafluoruro de xenón y el trifluoruro de xenón, tenemos un eje de mayor orden, que es el C3 y el C4, que están fuera del plano. Y otros ejes que son de menor orden, los C sub 2, ¿verdad? Igual que en el caso del trifluoruro de boro y el tetrafluoruro de xenón, que están en el plano, pero claro, están en el plano de la molécula, pero que el eje abarca una sola coordenada. No se agobien, está en una sola coordenada porque un eje es una línea, no un plano. Ahora vamos a pasar a lo que es el plano de simetría, que sí abarca dos coordenadas.
¿Le quedó claro eso, Guevara? Sí, profe. Sí, tiene, poco a poco va visualizando todos los detalles, ¿ya? Acuérdense que esto es poco a poco, ¿ya? Piano piano si va lontano, si dice nella lingua italiana, no? Piano piano si va lontano. ¿Ah? Ma bisogna studiare molto tutte le lezioni della chimica inorganica. ¿Ya? ¿Ah? ¿Por qué tienen que estudiar? Perché bisognano studiare? Profe, no lo entiendo. Porque es necesario que estudie? Perché bisognano di studiare? Para ser menos ignorante. Claro, per approvare il corso, ¿va? Per approvare il corso di chimica inorganica bisogna di studiare. Se non studiano, no aprobarán. Claro que uno dice que sea necesario aprobar, pero acuérdense que ustedes tienen que nutrir su espíritu. Acuérdense que por eso nos diferenciamos de los animales, porque nosotros tenemos el espíritu. Porque ustedes creen que las personas estudian la música, el teatro, las bellas artes, es para nutrir el espíritu. Porque ustedes van a ver un ballet. Porque eso les nutre el espíritu, esa parte estética. Entonces, la química, igual, la química, usted la estudia, claro, para llegar a ser licenciado en química, pero además de eso le va a nutrir su espíritu, los va a enriquecer intelectualmente. Entonces, vamos a pasar a otro elemento y operación de simetría, que es el plano de simetría. Acuérdense que el plano de simetría es el elemento, ¿ah? Pero para determinar ese plano de simetría, entonces nosotros realizamos una operación, que en el anterior era una rotación, ¿no es así? Yo creo que la mencionamos, sí. La rotación es la operación, o sea, voy a rotar tantos grados para determinar si la molécula posee ese eje de orden propio tal, ¿verdad? Acá es una reflexión en torno a un plano de simetría, que es cambiar un átomo por otro situado a la misma distancia al otro lado del plano y en la prolongación de la recta que une el átomo con el plano. Y para esto es necesario que ¿cuántos átomos del mismo tipo debe haber para determinar ese plano de simetría? Un número par de átomos. Exacto, siempre tiene que ser un número par, ¿verdad? Mínimo 2 del mismo tipo para determinar que haya ese plano de simetría. Entonces, el del plano de simetría se parece mucho a lo que es el centro de inversión, pero a diferencia del plano de simetría que abarca 2 coordenadas, el centro de inversión abarca es un punto en el espacio. Entonces, eso tienen que hacerse la idea. Entonces, vamos a las mismas moléculas. ¿Lo ven? Si nosotros tomamos la molécula de trifluoruro de boro, entonces, claro, siempre que nosotros tengamos, en este caso, un eje de rotación propio, el de mayor orden que está fuera del plano, que es de orden 3. Profe, no se ve. Aquí, ya lo ven. Ahora sí, ahora sí. Entonces, el plano que abarca el átomo de boro y están los 3 flúor, se le llama el plano horizontal. O sea, que el plano horizontal siempre va a ser perpendicular. Tenemos al eje rotacional de mayor orden que está fuera del plano. En cambio, ¿cuántos planos verticales también pueden haber ahí? O sea, tengo el plano horizontal que está coincidiendo con el plano de la molécula. Acuérdense que en ese plano de la molécula puede haber cualquier número de átomos, pero forzosamente fuera del plano tiene que haber un número de par de átomos, ¿verdad? Mínimo 2 del mismo tipo, que se están intercambiando cuando yo lleve a cabo la reflexión. Entonces, ¿cuántos planos verticales ustedes creen que habría? 3. 3. ¿Cuáles serían esos planos y qué átomos atraviesan? Serían los planos
verticales que atraviesan los átomos de flúor y el boro por cada uno de los átomos de flúor. Como O hay sea tres, que yo tengo 3 enlaces boro-flúor, ¿ah? Por cada, que son 3 enlaces equivalentes. Por cada uno de esos enlaces de boro-flúor, yo tengo un plano. Acuérdense que es como una superficie, que cuando esa superficie, ese espejo, porque podemos llamarle espejo, ese espejo atraviesa ese enlace flúor-boro, vemos, se reflejan los otros 2 átomos de flúor. O sea, ellos se intercambian a través de la reflexión. ¿Verdad? El que está aquí se va a reflejar acá y el que está aquí se refleja del otro lado. ¿Lo ven? Y así mismo lo voy a tener con los otros 2 enlaces de boro-flúor, en la cual pasa ese plano de simetría, ese espejo, porque es un espejo porque ellos se van a reflejar, ¿verdad? Del lado contrario a ese plano de reflexión. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que los planos verticales están fuera del plano, o sea, están perpendicularmente, ¿verdad? Porque atraviesan cada uno de esos enlaces boro-flúor, pero son 3 planos verticales. Entonces, hay un plano horizontal en definitiva. ¿Y cuántos planos verticales? 3. 3 planos verticales. Muy bien. Ahora nos vamos a la molécula de tetrafluoruro de xenón, que es la más complicadita, ¿no? Es una molécula plana. Ahora quiero que me lo expliquen. Tenemos a alguien. ¿Alguien quiero que me lo explique? Yo, profe. Tabata. Sí. Aquí tenemos el plano horizontal. Bueno, la molécula es cuadriplanar. Sí. Entonces es plana. Por ende, el plano horizontal abarcaría todos los átomos. ¿Y cuáles son todos los átomos? El xenón y los 4 flúor. Muy bien, así acuérdense que usted tiene que ser explicativa. Siempre se lo dije desde que tomó el curso de inorgánica, que usted sabe las cosas, pero al abreviar, a economizar, entonces a veces se queda corta. Tiene que decir que es el xenón y los 4 flúor, lo que abarcan el plano horizontal. Y que ese plano es perpendicular ¿a qué? A los planos verticales. Al plano vertical, porque luego, sí, acuérdense, y luego lo vamos a ver con la molécula de agua, por eso que le estoy enfatizando eso, que los planos horizontales siempre son perpendiculares al eje de rotación propio de mayor orden, que en este caso es el C4, que está fuera del plano, ese horizontal. Entonces, además de eso, ¿qué posee? ¿Qué otros planos? Posee 2 planos que están con los que atraviesan los átomos flúor, xenón, flúor. Claro, que son planos verticales, ¿verdad? Entonces, Verticales. al hacer eso, se intercambian 2 átomos de flúor entre sí, que sería a través de ese enlace flúor, xenón, flúor. Esos son, pero ¿por qué lo otro, el sigma D, de qué viene la D? De la... ¿Qué significa la D? Acuérdense que yo les coloqué en el Diedro. aula diedro, entonces son los planos diédricos. Entonces se diferencian porque geométricamente y matemáticamente se diferencian. Cómo se comportan esos planos son distintos. Al final todos son planos verticales, pero específicamente estos que atraviesan el enlace, ¿verdad? Flúor, xenón flúor, a través de la bisectriz, ¿verdad? Es igual que el C2, ¿te acuerdan? Los otros 2 C2, acuérdense que teníamos 4 C2 ahí, pero 2 eran equivalentes entre sí y el otro par equivalente, que son los que atraviesan la bisectriz del ángulo flúor, xenón, flúor. Aquí igual tenemos un plano de simetría, en el cual atraviesa, tenemos ese ángulo diédrico, ¿verdad? Es el ángulo diédrico y entonces reflejándose entonces los átomos correspondientes.
Entonces, igual que tenemos dos planos verticales que atraviesan los enlaces flúor, xenón, flúor, esos planos diédricos, ¿qué van a atravesar únicamente? ¿A qué átomo atraviesan? Al xenón, pero claro, pasan por la bisectriz, ¿verdad? O sea, por la bisectriz del ángulo de enlace flúor, xenón, flúor, ¿ah? Que bisecta en dos partes iguales, por eso se llama diédrico. O sea, porque bisecta ese ángulo flúor, xenón, flúor en dos partes iguales. O sea, se llama diédrico. ¿Les quedó claro? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Entonces, en definitiva, ¿cuántos planos de simetría tiene esta molécula de tetrafluoruro de xenón? 5. Tiene 5, ¿ah? Que sería el plano horizontal que contiene al átomo central de xenón y a los 4 flúor. Y luego tengo 4 planos verticales, pero dentro de esos planos verticales no todos son iguales entre sí geométricamente. Entonces tengo 2 que son los propiamente verticales que atraviesan los enlaces flúor, xenón, flúor, y los otros que atraviesan es la bisectriz del ángulo de enlace flúor, xenón, flúor. Muy bien. Entonces ahora vamos al centro de inversión, ¿verdad? Al centro de inversión, yo no tenía la molécula. Bueno, lo voy a tener que hacer con una lineal. O bueno, también con la... Lo quería porque aquí yo le proyecto una molécula octaédrica. Una molécula octaédrica, pero lo podemos hacer con cualquier otra molécula que contenga un centro de inversión. A todo eso, ¿se acuerda? Y vamos a ir repasando otros temas. ¿Se acuerdan de cuando yo clasifico los orbitales D, ¿ya? En los complejos, en los compuestos de coordinación, de acuerdo a su simetría? ¿Cómo los clasifico? ¿Cómo clasifico en una molécula, en un compuesto de coordinación octaédrico los 5 orbitales D? Y que acuérdense que ellos pierden la degeneración cuando interactúan con los orbitales, con el par de electrones que aportan los átomos donadores de cada uno de los 6 ligandos. ¿Cómo se llaman esos orbitales? Ya lo olvidaron. T2G y EG. Exacto, el T2G, que es el que se estabiliza en energía, y el OGG, que son los que más interaccionan directamente con los orbitales de los ligandos, ¿verdad? Que están llenos de electrones y por lo tanto se desestabilizan en energía. Entonces, eso lo vamos a ver porque es un T2G y EG. Pero ahí la G, ya acuérdense que también lo veíamos con el enlace químico. ¿La G a qué se refiere? Era y tenía que ver con la inversión. Claro, con la inversión. La Gerade viene del alemán. Acuérdense que la lengua alemana ha impactado en la química porque es una de las potencias en la parte química. Entonces, mucha de la terminología que se utiliza en química viene del alemán. Entonces, Gerade, porque Gerade significa que es simétrico con respecto a la inversión, ¿verdad? Y un Gerade significa que es antisimétrico con respecto a la inversión. O sea que yo tengo que esos 3 orbitales T, 2G, que son los que están entre los ejes entre las coordenadas X, Y, Z, que es el de X, Y, el de Y, Z, ¿se acuerdan? Entonces, eso tienen simetría G con respecto al centro de inversión de la molécula. O sea, que son simétricos. O sea, yo hago la inversión y esos orbitales quedan de una forma indistinguible. Igual sucede con los otros orbitales D, que son los dx cuadrado, y cuadrado y el dz cuadrado, que son los que se encuentran en las coordenadas. Igualmente son simétricos, porque es EE. Entonces son simétricos con respecto a la inversión. Pero yo les decía que en el caso de un complejo o de un compuesto de coordinación tetraédrico, ¿qué ocurre con las energías de esos 5 orbitales D? ¿Se mantiene igual? No, cambiaban. Los E se estabilizaban y los T2 se desestabilizaban en energía. Exacto, pero ya yo no los llamaba EG y T2G, sino simplemente T2 y E. ¿Por qué?
Porque había un plano de simetría. Porque no había un centro de inversión. ¿Una molécula tetraédrica tiene centro de inversión? No. No. La molécula plana sí la puede tener, que sería el centro de inversión coincide con el xenón. O sea, por un punto ahí el xenón, y entonces sí contiene cuántos, a través de ese centro de inversión, ¿cuántos átomos de flúor se están intercambiando? A través de la inversión. 2 pueden cambiarse. Sí, pero Dos. a la vez se están intercambiando 4, ¿verdad? O sea, siempre, como yo le decía en la reflexión, de un par, de un tipo, siempre voy a tener que tener aquí 2, ¿verdad? Como mínimo 2 que se están intercambiando a través del centro de inversión. Pero tengo que a la vez se pueden intercambiar a través de las rotas, a través de la inversión 4, ¿verdad? 4 átomos de flúor. Pero en una molécula octaédrica que no la tengo, pero la puedo tener. Voy a ponerla inmediatamente para que la vean. Esta sería la molécula octaédrica. ¿La están viendo? Pero claro, aquí donde he puesto los rojos serían también flúor. Por ejemplo, hexafluoruro de xenón, ¿verdad? Tendrían lo mismo. Entonces, claro, ese centro de inversión que atraviesa, vamos a leerlo un poquito y luego vamos. O sea, la operación de inversión consiste en proyectar cada punto de la molécula a una distancia igual en el otro lado del centro de inversión. Cada punto equivale a un flúor, ¿no es así? En proyectar cada punto de la molécula, porque aquí la operación, acuérdense que es la inversión. Y para que una molécula tenga un centro de inversión es necesario que el número de átomos de cada tipo situado fuera del centro sea par, como mínimo 2. ¿No es así? Igual que en el caso del plano. 2 inversiones consecutivas, entonces equivalen a la operación de identidad. Porque claro, sería intercambio 1 por 1, pero acuérdense que esos se intercambian a la vez. En este caso ya no serían 4, sino 6, ¿verdad? Los 4 que están en el plano y los otros 2 que están fuera del plano. Acuérdense que en la molécula octaédrica tengo 4 átomos de flúor en el plano ecuatorial. Y fuera de ese plano, en las posiciones axiales, tengo 2 átomos de flúor. Entonces, por ejemplo, la inversión, ven que estoy intercambiando a la vez, ya son 6 a través de ese punto. A través de ese punto estoy intercambiando el flúor 1 por el flúor 6, que sería lo que están en las posiciones axiales. Pero también estoy intercambiando a la vez el flúor 5 por el flúor 3 y el flúor 2 por el flúor 4. Acuérdense que aquí también cabe lo que ustedes dibujan en química orgánica, la cuña y la línea entrecortada. Porque claro, ustedes van a tener, ¿cuántos átomos van a abarcar un plano ahí en el plano ecuatorial? Cuatro. Sí. 5, ¿verdad? 4 los que están en las posiciones y el átomo central. Pero en el caso, si ustedes dibujan el flúor 5 y el azufre, porque este es el hexafluoruro de azufre, no de xenón, sino de azufre. Pero claro, ellos están a lo largo de una línea, ¿no es así? A lo largo, o sea, en un plano, ¿verdad? Ellos están en un plano abarcando, por eso que no he dibujado ni la cuña ni la línea entrecortada. En cambio, el F2, que está dibujado con la línea entrecortada, él se encuentra ¿dónde? En esa línea, en ese plano donde está el flúor 5, el azufre y el flúor 3. No. Hacia atrás. Él se está hacia atrás, ¿lo ven? Está hacia atrás. En cambio, el otro, que es el flúor 4, está hacia adelante del plano en el cual se encuentran los otros 2 flúor, que son el 5, el 3 y el azufre. Entonces ven que este es el centro de inversión. O sea, el elemento es el centro de inversión y la operación se le llama la inversión. Ahora vamos a pasar al eje impropio.
¿qué diferencia tiene este elemento de simetría con respecto a los otros? Hay que realizar dos operaciones. Claro, que no es simple, sino es compuesto. Entonces, esto equivale a realizar la rotación impropia, que es una operación compuesta, consiste en una rotación seguida de una reflexión en el plano perpendicular al eje de rotación. Entonces, bien importante, ahora lo vamos a hacer con una molécula tetraédrica. Una molécula tetraédrica, a diferencia del eje propio, que utilizamos dos moléculas, o sea, dos moléculas planas y una molécula lineal. Acá vamos a utilizar una molécula tridimensional, una molécula tetraédrica. Entonces, mira este ejercicio. Dice, si existe un eje CN y un plano horizontal, necesariamente también existe un eje impropio, S sub n, que es del mismo orden que el eje propio. Pero no necesariamente si existe un, si existe un eje Cn y un plano, también existe un eje impropio Sn. Pero hay moléculas que tienen un eje Cn impropio, pero no necesariamente tienen el propio. Que eso se cumple con las moléculas tetraédricas. Entonces lo vamos a ver ahora. Entonces, el eje S1 de orden 1 es un giro de 360 seguido de una reflexión, equivale a lo que es un plano horizontal. Ya lo veíamos. Y un eje impropio de orden 2, ¿a qué equivale? Una inversión. A una inversión. Eso lo pueden hacer ustedes mismos para que lo comprueben. Entonces vamos a pasar, dice, el eje S2 giro de 180 seguido de una reflexión equivale al centro de inversión. El eje S3 y en general cuando n es impar, esto es importante, implica la existencia del C3 y el sigma H, ¿lo ven? Pero no necesariamente, mira, ahora el eje S4 en general cuando n es par, implica la existencia de C2, pero no de C4 y sigma H, ¿lo ven? Por ejemplo, en el metano existe un eje S4 impropio, pero no existen el eje S4 y el plano horizontal. Entonces, haciendo las dos operaciones consecutivamente, o sea, el eje, la rotación propia de orden 4 y el plano horizontal perpendicular a ese eje, obtengo una forma indistinguible, diciéndonos que posee un S4, pero no necesariamente tenemos esa molécula tiene el C4, como lo vamos a ver inmediatamente. Aquí he puesto colores. Ven que usted con los colores lo ven más fácil. Vamos a verlos. ¿Dónde tengo la? Acá está. Y ahora eso lo vamos a ver con matrices, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las determinantes, las matrices en matemáticas? Sí. Sí, eso lo vamos. Cada una de estas operaciones se pueden dar en términos de matrices, ¿verdad? Que es cómo se comportan cada una de las coordenadas cuando yo aplico estas operaciones. Yo puedo tener la molécula. ¿Están viendo? Ven por aquí. Sí, Tengo profe. esta molécula que es tetraédrica. En la molécula tetraédrica, ¿cuántos átomos están en un plano? 2, 3. Yo creo que son 3, ¿verdad? En este caso sería el verde, el átomo que está en verde, el átomo central que está en negro y el violeta que... ¿Están viendo la molécula? Sí, profe. Y el átomo que está en lila, ¿verdad? Color lila. Ellos 3 están en el plano. Tengo uno que está fuera del plano hacia atrás, que es el que tiene de color amarillo. ¿Lo ven? Y otro, el rojo, que está también fuera de ese plano, pues está hacia adelante. Entonces, yo puedo tener, esa molécula posee un C4, o sea, yo puedo así, ¿ven cómo tengo el dedo? Este dedo, así como lo tiene ahí la figura, o sea, un eje C4 atravesando en el punto medio entre el átomo que está en lila y el verde y atravesando el átomo central de carbono, tengo un C4, que un C4 significa que yo voy
a rotar, ¿cuántos grados? 90. 90, ¿verdad? Entonces, al rotar 90, vamos a ponerlo así mejor. Bueno, ya la cambié así, ¿verdad? Vamos a ponerla así mejor. Cuando yo roto 90 grados, ven que el átomo verde, bueno, no estoy usando los mismos colores. Vamos a tratar de usar los mismos colores que están aquí. Tengo el rojo, no, acá tengo el rojo así y el amarillo, así, ¿verdad? Pero claro, no tengo el chocolate, sino el lila. Así la tengo en la diapositiva, ¿ah? O sea, cuando yo roto, miren que tengo el átomo, el color amarillo y el rojo, que están en el plano, ¿verdad? En el plano con el carbono tengo esa disposición, ¿verdad? Esta es la forma inicial de la molécula. Y los otros dos átomos son los que tenemos fuera de ese plano, ¿verdad? El violeta y el verde. Cuando yo hago una rotación de 90 grados, aplico el eje de orden 4, ¿cómo queda? Así, ¿verdad? Queda así. Que esa forma no es indistinguible de la inicial. Es completamente distinguible de lo que yo tenía inicialmente. Pero si yo ahora aplico, tenemos un plano perpendicular, que sería así, ¿verdad? El plano perpendicularmente, ¿hacia dónde se va a proyectar el rojo? Hacia el lado. Hacia el lado, el amarillo hacia el otro lado, el verde hacia este lado y el violeta hacia ese lado. Y esa forma sí es indistinguible de la inicial. ¿Lo ven? Tiene la misma conformación. Olvídense de los colores, porque acuérdense que esos átomos son iguales. Los 4 átomos son iguales. Lo que hemos puesto ahí los colores para distinguirlos. Pero ahí esa forma sí es indistinguible de la inicial. ¿Lo ven? Entonces, esto es más costoso verlo porque es una molécula tridimensional. Pero esta molécula de metano posee un S4, un eje impropio de orden 4, pero no un C4, porque cuando usted aplica un C4, usted tiene una forma distinguible de la inicial. Ni tampoco tampoco tiene un plano horizontal per se, sino que al aplicar de manera consecutiva ese plano horizontal después de un C4, sí obtengo lo que es una forma indistinguible de la molécula inicial. Ahora aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Esta tabla nos indica las operaciones asociadas a cada elemento y por lo tanto las operaciones a considerar. Por ejemplo, la identidad solamente le podemos asociar lo que es la identidad y por lo tanto la operación a considerar es la identidad. Pero cuando yo tengo un C1, imagínense, es rotar 360, independientemente de cuántas veces yo roto 360, siempre tengo la misma molécula. Por lo tanto, eso equivale a la identidad. En cambio, cuando yo tengo un C2, claro, al aplicar una rotación de 180 grados, vemos, pero si yo aplico 2 veces esa rotación de 100, obtengo la identidad. Pero si yo roto 3 veces, es como si hubiese hecho una sola rotación de 180. Por lo tanto, ahí la única operación a considerar es la C2 elevado a la 1. Y así ustedes se van con todas las otras, ¿verdad? Los otros elementos. Entonces, aquí vamos ahora a algo muy importante que vamos a ver en la... Una pregunta, disculpe, una pregunta antes que continúe. En la S4 dice que implica un eje C2 y había leído como una teoría que el S4 implica la existencia de S2, pero no de S4. ¿Eso se refiere a que no tengo un... No, lo que es el C4, o sea, implica un S4, como en el caso de la molécula, implica la existencia de un C2, ¿verdad? Pero no de un C4. O sea, okay. Es del C4, ¿verdad? Un C2 sí, de rotar 180 grados, sí, eso es, pero es más complicado porque ahora lo vamos a ver con las matrices.
Porque acuérdense que cuando usted aplican rotaciones en estas moléculas tridimensionales, las coordenadas no van a permanecer la X siendo la X, la Y. Se intercambia la X por la Y y la Y por la X. Claro, si yo hice la rotación de 90 grados coincidiendo con el eje Z no va a cambiar. ¿Lo ven? Ok, sí. Si yo hago una rotación sobre determinado eje, ese eje va a permanecer inalterado y eso es lo que nosotros vamos a determinar a través de las matrices. En cambio, cuando yo estoy haciendo una reflexión que equivale en un plano que equivale a dos coordenadas, esas dos coordenadas que coinciden con el plano cambian al realizar esa operación de reflexión. Les pregunto. Oiga, solamente participa Guevara, John y Denver. ¿Los demás están entendiendo? ¿Mm? ¿Jóvenes? Chicos, si tienen dudas, pregunten, si no visualizan, porque el tema no es sencillo. ¿Alguien que no haya entendido? ¿Chiarelli está entendiendo? ¿Chiarelis? ¿Chiarelis? ¿Acre? Sí, profesor. ¿Está entendiendo? Bueno, yo siempre le he dicho, hay personas que entienden y no les gusta hablar. Eso, perfecto, eso se entiende. Nosotros no podemos cambiarle su manera de ser. Pero el problema es cuando se va al examen y luego no salen mal, pues. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que en realidad no entendieron. Acuérdense que es cambiar de chic. O sea, acuérdense que este es un tema que no lo ven en otra rama de la química. Antes se daba en química física, pero los profesores de química física han dejado de dar este tema. Pero es cuando ustedes dan la última química física. ¿Ustedes solamente van por la primera o la segunda? Por la primera, este Por la semestre. primera. Entonces este tema se da en la última química física. Nosotros en inorgánica la damos en la segunda inorgánica. Pero en química física debería, porque en mis tiempos se daba en la última química física. Cuando ustedes estudian las espectroscopías, porque ya les dijimos que esta es una de las aplicaciones de la simetría molecular es para determinar las estructuras de las moléculas a través de las espectroscopías. Pero claro, ya yo les decía que hay profesores, la que a mí me dio esa materia era de nacionalidad húngara. John, ¿usted la conoció? La profesora Anne de Bosque. Sí, la llegué a conocer, profesor. Sí, ella fue la que me dio esa química física. Ella murió ya hace 1 año o 2 años. Entonces, Sí, hace 2 años. Hace 2 años, ella murió. Entonces, ella fue la que me dio esa química. Pero era una profesora, imagínense. Es una profesora, Dios mío, esa profesora, todo el mundo le tenía miedo. Porque ella daba su materia y eso era, llenaba el tablero de puras cosas mecánica cuántica, y tú tenías que estudiar. Y ella era la misma que le daba a medicina, porque en ese tiempo medicina daba química física. Pero ustedes saben que la química física fue eliminada de la licenciatura en medicina. Porque es tanta los fracasos que habían que los estudiantes se quejaban con el decano o la decana. ¿Y qué fue lo más fácil? Eliminar del plan de estudio la química física. Inclusive hubo mucha disputa también eso lo daba la veterinaria. Y primero quitaron eso hubo barrios de trifulca y todo. Primero quitaron esa química física y luego quitaron la química general. La medicina veterinaria no da química. Así que bueno,
No, profesor, lo que pasa es que antes no entraban tanto en detalle en las explicaciones. Daban algo, o sea, explicaban la teoría muy básica. Usted lo ha dicho, pero Muy, explicaban como yo explico, John. no, negativo. Usted ahorita es un Eso es lo top. que yo le digo a ellos porque no saben. Los profesores no explicaban mucho. Yo por Tú eso no- estoy en el curso y sigo y voy a tirar hasta el final, porque la verdad es que ahorita como lo están desarrollando me parece excelente. Antes nada más explicaban algo muy básico y sí. daban los capítulos. Léanse los capítulos tales, tales y lo vemos en el parcial. El que no entiende, hagan grupo de estudio y ya ustedes saben cómo tienen que estudiar. Listo. Exactamente, No así daban era. tantas explicaciones como usted lo está dando. Por eso en un momento dado, si yo puedo, si no estoy entendiendo, créanme que yo voy preguntando, por lo menos sobre este tema, usted que estudió Sí, pero o sea, acuérdense que les voy a poner lo básico, no vamos a ahondar en cosas tan complejas, pero es como dice John, los profesores antes no explicaban, porque el sistema era así. Los profesores explicaban algo básico y ya tú tenías que estudiar por tu cuenta. Mira que esa materia que usted le da tanto problema, bioquímica, que antes no era así, antes no, bioquímica no había fracaso, mucho. Era una materia de las más fáciles porque era muy memorística. Entonces, claro, era memorizar, pero y los profesores te decían, 10 capítulos quedaron, estudienselo para el semestral. Pero ustedes creen que ahora, bueno, y todavía lo siguen haciendo, porque los bioquímicas son así, pero yo nunca haría eso, o sea, poner un tema en un semestral que yo no haya explicado, imagínense, nunca. Así, pero los profesores de antes lo hacían. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahora tenemos algo muy importante que es así como vamos a visualizar las operaciones de simetría dentro de la tabla de caracteres. Esa tabla de caracteres vamos a explicar la estructura, ¿verdad? La estructura de una tabla de caracteres. Entonces, claro, en la forma, cómo se comportan las propiedades moleculares, vemos frente a ese conjunto de operaciones de simetría que conforman un grupo puntual. Entonces nosotros, si se comportan de la misma manera matemáticamente, entonces decimos que pertenecen a la misma clase de operación de simetría. Por ejemplo, las operaciones C4 y C4 al cubo, que corresponden a sendos giros de 90 grados en sentidos inversos, pertenecen a la misma clase de operaciones de simetría y la denotaremos como 2C4. O sea, el coeficiente 2 nos dice que hay dos operaciones de simetría dentro de esa clase de operación de simetría de orden 4, mientras que la operación C4 al cuadrado, o sea, hacer dos giros de 90 grados equivale a un giro de 180, pertenece a otra clase. Entonces vamos a retomar más adelante porque claro, cuando yo aplico, tenemos esa clase de operación de simetría a una propiedad molecular que puede ser a un orbital y se mantiene que indistinguible ese orbital, o sea que es simétrico con respecto a esa operación. Decimos que el carácter que se simboliza con la letra griega I, igual que la electronegatividad, entonces decimos si es 1, si es simétrico decimos que es 1, pero si ponemos -1 es porque es completamente antisimétrico. Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces ya yo les decía que las operaciones de simetría le podemos asociar matrices. Las matrices, por ejemplo, en el caso, acuérdense que estamos hablando de tres coordenadas, X, Y, Z. ¿A qué equivale la identidad? A no hacer nada. O sea que la coordenada X va a quedar como X, la coordenada Y como Y y la coordenada Z como Z. Por lo tanto, esa sería la matriz asociada a la identidad. 1, 0, 0, o sea, el 1, acuérdense que ahí va la X, luego Y y Z. O sea que es una matriz de 3 por 3. Entonces, y luego 0, 1, 0, o sea, va a quedar la Y y luego 0, 0, 1 va a quedar Z. O sea, esa es la matriz asociada a la identidad. Pero en el caso de la inversión, ¿qué sucede con la inversión? Está en sentido contrario. Claro, o sea, la X que va a estar
en sentido positivo, cambia en sentido negativo. Y así va a ser tanto para la Y y para la Z. O sea, que las tres coordenadas cambian de signo a la vez. O sea, la X sigue siendo X, la Y sigue siendo Y la Z sigue siendo Z, pero cambia de sentido. Cambia de sentido. Si estaba en sentido positivo, cambia a sentido negativo. Simultáneamente las tres, ¿verdad? Profe, disculpe, en esa inversión hay un error en la de X. La puse igual. No, porque yo multiplico. Acuérdense que X, Y, Z, pero cuando va X por menos 1, queda en menos X. Cuando va Y por menos 1, queda en menos Y. Y Z por menos 1, queda en menos Z. ¿Por qué la ve? ¿No lo ve? O sea, es que la inversión, invertíamos el eje. O sea, si estaba en X, era ahora menos X, ¿no? Sí. O sea, cambia de... Acuérdense que yo lo estoy intercambiando el punto, ¿verdad? A través de ese centro de inversión. Pero acuérdense que una molécula, bueno, en una molécula plana, tenemos dos coordenadas, pero si es una molécula tridimensional, como un octaedro, una molécula octaédrica no es plana, abarca las tres coordenadas. Entonces, las tres coordenadas están cambiando a la vez de signo, de sentido. O sea, están en la misma dirección, la X, la Y y la Z, pero el sentido, el que es positivo, cambia a signo. Acuérdense que eso tienen que visualizarlo, o sea, porque es la espacialidad. O sea, porque acuérdense que es a la vez que la inversión cambia, o sea, intercambiando a través de ese centro, tenemos todos a la vez, todos los puntos que serían los átomos en el mismo plano y fuera del plano ecuatorial, si es la molécula octaédrica. Ya acuérdense que las moléculas tetraédricas no contienen centro de inversión. Ahora vamos a pasar a los planos, ¿verdad? Pero, profe, lo que yo iba era que la menos X, cuando hacen la inversión puso de nuevo menos X. No debería ser X, o sea, si era X positiva, no debería ser X negativa. Pero esa es la reflexión. Esa es otra. Sí, No, en la inversión. En la las inversión. X cambian, cambia la X, la Y y la Z de sentido, de signo. Sigue estando en la misma dirección porque es intercambiar los átomos a través de ese punto, ¿verdad? Ahora vamos a ver los planos de simetría, que siempre va a abarcar dos coordenadas, ya sea el plano de simetría XY, el YZ y el XZ. Pero acuérdense que las coordenadas que abarcan el plano van a quedar inalteradas, ¿no es así? Si tenemos el sigma XY, ven que la X y la Y permanecen inalteradas. ¿Y cuáles son las que cambian de sentido? La Z únicamente, que es la que se está intercambiando ese átomo que está en esa coordenada de sentido positivo cambia a tener sentido negativo. Y lo mismo va a ser si estamos en el plano YZ, la coordenada YZ va a permanecer inalterada y la que va a cambiar de sentido o de signo es la X. Igual ocurre en el plano XZ. El que cambia de signo es la Y. Entonces, ¿cómo se...? Bueno, cuando veíamos, eso lo vamos a ver más adelante con las propiedades, ¿verdad? Con las propiedades moleculares. Vemos con respecto a los orbitales, ¿verdad? Con los orbitales. Por ejemplo, en la molécula de agua, ¿qué orbitales están en juego? ¿Se acuerdan del conjunto base? Esa es la terminología que se usaba en la teoría de los orbitales moleculares. El conjunto, los orbitales que conforman el conjunto base para formar los orbitales moleculares de la molécula de agua, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, jóvenes? ¿Cuáles son los átomos, los orbitales que participan en la formación de los orbitales moleculares en la formación en el caso del agua? Se refiere a los orbitales atómicos del oxígeno y hidrógeno. Claro. Ajá. Los orbitales el orbital S del hidrógeno, que bueno, nada más S, y los orbitales PZ del oxígeno.
Claro que sería, no, también el 2p sub x y el 2p sub y, ¿no es así? Pero acuérdense que ahí hay orbitales que quedan como no enlazantes. ¿Ya? Tenemos el 2p sub x, el 2p sub y y el 2p sub z del oxígeno y el 2s del oxígeno, y del hidrógeno, de cada uno de los átomos de hidrógeno participan el 1s. Pero claro, ahí nosotros vamos a tener que esos dos orbitales atómicos de los hidrógenos 1s se combinan en una combinación enlazante y en una combinación antienlazante. Y que esas combinaciones van a estar adaptadas a la simetría luego para combinarse con los orbitales atómicos propios del oxígeno. Entonces eso lo vamos a ver de último como una aplicación. Pero claro, estas coordenadas X, Y, Z de cada uno de los dos átomos de hidrógeno y del átomo de oxígeno se intercambian a la vez, ya sea haciendo una reflexión o una rotación. Pero ¿cuánto, esa matriz de cuántos sería de cuánto? Sería de 3 por 3. Jóvenes. Sería de 9 por 9, ¿no es así? Porque tengo que ver las coordenadas X, Y, Z de cada uno de los átomos. ¿Y cuántos átomos yo tengo? ¿Cuántos átomos yo tengo en la molécula de agua? ¿Cuántos átomos? 3. Y si yo tengo una coordenada X por el oxígeno y por cada hidrógeno, entonces tengo 3 X, una X sub 1, una X sub 2 y una X sub 3. Y asimismo tengo una Y sub 1, una Y sub 2 y una Y sub 3. Asimismo una Z sub 1, una Z sub 2 y una Z sub 3. O sea, cada coordenada X, Y, Z asociada a un átomo. Entonces, ella cambia de una manera determinada cuando yo llevo a cabo una rotación o una reflexión o una inversión o la identidad que no es hacer nada. O sea, quedan de forma inalterada. ¿Lo ven? Ahora vamos a qué pasa con la rotación. Mira que esto ya involucra es aplicar trigonometría. Pero claro, yo se lo he puesto aquí de manera de ya directo, pero llegar a esta matriz tengo que aplicar es trigonometría. Pero entonces, ¿qué ocurre aquí, jóvenes? ¿Quién me lo explique? Le voy a dar punto, porque yo mencioné algo bien. ¿A qué hora se acaba la clase? 2:15. 2:15. Sí, por eso estoy viendo el reloj, pero estamos bien. Ya hemos avanzado bastante. Ya mañana podemos terminar. Que tiene la mente fresquita en la mañana. Y entonces, ¿qué pasa aquí? A pesar de que, mire que aquí yo puse que la X cambia a X', ¿verdad? Y la Y cambia a Y'. Y la Z cambia a Z'. Pero como ustedes ven, la Z sigue siendo Z. Porque Z por 1 es Z. O sea, esa Z' es igual a la Z. No es así porque esa coincide con el eje rotacional. Por ejemplo, en el caso de la molécula de metano. Pero si ese ángulo alfa, esa es la letra alfa, ¿verdad? Pero con esta es la helvética. Fíjense que mi libro, los folletos fue hecho por una diseñadora gráfica y los diseñadores gráficos adoran la letra, la tipografía, la tipología se dice, tipografía, ¿no? El tipo de letra, la helvética. Entonces, la alfa queda como rarita en esa tipografía. Entonces, cuando alfa es 90, hagan el cálculo. Saquen el coseno de 90 y el seno de 90. Háganlo de una vez. Para que ustedes vean con respecto a una molécula tetraédrica cuando yo hago una rotación de 90 grados. Háganlo para que ustedes se den cuenta. Saquen calculadora. El coseno de 90 es 0. 0. O sea que la X por 0 ya deja de ser X. ¿No es así? Esa X, ¿a qué cambia? En cambio, el seno de 90, ¿cuánto es? 1. 1, pero como tienen menos. Está el menos, o sea, la X pasa a ser menos Y. ¿No es así? Cuando yo hago una rotación de 90 grados, acuérdense, R sub Z, porque el eje rotacional coincide
con ese eje Z. Claro que no cambia, porque si la rotación, el eje rotacional coincide con ese eje, igual que ocurre con las reflexiones, el par de coordenadas que abarca la reflexión no cambian al hacer la operación. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago una rotación de 90 grados en torno a ese eje Z, la X pasa a ser Y en el espacio, pero con sentido negativo. Y la Y prima, la Y ¿qué pasa a ser? X. La X, pero con signo positivo. ¿Lo ven? Positivo. O sea, esa es una... Y claro, esa es la matriz asociada, que es un poco más compleja que en el caso de las anteriores, porque claro, hay que deducirla por trigonometría. Y luego tengo la del eje impropio con respecto al eje Z, que podría ser el S4 que posee el metano. Aquí acuérdense que es el producto de ambas, porque claro, un eje impropio equivale a ¿qué? Es una operación compuesta que equivale primero a hacer la rotación, que es la que tengo arriba, la matriz, ¿ya? Y luego aplicar la reflexión perpendicular a ese eje. ¿No es así? Por lo tanto, cambia. Porque he puesto, ahora, ¿dónde va a coincidir? ¿Con qué coordenada va a coincidir cuando yo llevo a cabo esa rotación impropia? ¿Con qué eje va a coincidir? Que es perpendicular al eje Z. ¿Con qué par de coordenadas va a coincidir ese plano? Ese plano de simetría. Con el X y la Y, ¿no es así? Y claro, por eso que queda igualito, porque queda igual que en el caso de la rotación propia que tenía inicialmente. ¿Ven que es lo mismo que tengo arriba? Porque ahí ellos permanecen inalteradas. Ya sabemos, claro, que la X pasa a ser menos y la Y pasa a ser X. Pero eso permanece igual. ¿Y ahora quién es la que cambia? Ahora en lugar de poner 1, puesto menos 1, porque la Z, que inicialmente era el eje de rotación, ahora es el que se intercambia al aplicar la reflexión en el plano XY. ¿Lo ven? Sí, profesor. Bueno, esa es una cuestión que usted tiene que sentarse a hacer el ejercicio, porque yo les voy a poner lo básico. Ya esto, bueno, esto lo vamos a ver, a retomar mañana con respecto a las coordenadas, ¿verdad? Eso no hay problema. Ya para retomar y vamos a hacer el ejercicio luego con los grupos puntuales de simetría, donde vamos a aplicar este flujograma, que es importante. Y luego entramos a las aplicaciones, ¿eh? Que es el último tema, así que mañana podemos terminar. Vamos entonces a compartir, a pasar lista, perdón. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vayan pensando el día y la hora en que nos podemos reunir presencialmente. Yo voy a acompañar a la profesora Magali esos días. Yo por lo general no acompaño a los profesores porque no me gusta estar presente, porque creo que a veces uno le roba el protagonismo a ellos. O sea, y en el caso mío, yo siempre hacía mis prácticas, ningún profesor estaba conmigo. Inclusive en mis tiempos, habían grupos de química nocturno. Y acuérdense, imagínense a qué hora yo salía de dar laboratorio. ¿No se imaginan? Yo llegaba a la 1 de la madrugada a mi casa. Yo salía a las 12 de la noche de la universidad. Eran otro tiempo. Y ningún profesor me estaba ahí. Yo todo lo hacía. Yo era mareado y cansado de tantas vueltas que yo daba en el laboratorio. Nunca me sentaba. Así que bueno, son otros tiempos. Pero ahora, como hay esto de la bioseguridad, entonces yo iría a estar ahí, que ustedes guarden las distancias, que estén con su mascarilla con la profesora. Pero la que va a llevar la batuta es la profesora Magali, que es la profesora asistente. Pero yo estaría ahí ayudándola. Vamos entonces a ver quiénes llegaron tarde. Profe, una consulta, profesor. Dígame.
ahora cuando avancemos más en el capítulo que se van construyendo las tablas de los grupos puntuales, nosotros vamos a tener que construir la tabla o sencillamente no podemos ya... No, eso no. Las tablas, esa se llama tabla de caracteres, ¿verdad? Las tablas de caracteres se le va a dar en el examen y solamente ustedes van a saber interpretarla. Eso no se aprende de memoria. Eso es saber, por eso que vamos a ver la estructura de esa tabla de caracteres. Y ustedes van a ver, es bastante lúdica. O sea, es divertido trabajar con esas tablas. ¿Les va a gustar el tema? Sí, yo lo preguntaba porque en un momento dado nos tocaba construir todas esas tablas para después aplicarlas. No, esas tablas no se construyen. Lo que usted tiene que saberlas interpretar y utilizar. Eso es lo que usted tiene, pero usted no la construye. Bien. Entonces, de todo caso, claro, acuérdense que cuando nosotros decimos hablamos ¿cómo que se llama? Cuando el número de operaciones de simetría que abarca cada grupo puntual, decimos que eso es, lo denotamos con la letra H, ¿verdad? H, y eso, a ver, aquí lo tengo, espérense un momentito. Eso se le llama el orden, creo que, no, el orden no, espérense, se me ha ido el nombre. Creo que es el orden, sí. O sea, el número de operaciones de simetría que abarca cada uno de los grupos puntuales, entonces se denota con la letra H, porque luego nosotros vamos a encontrar que hay propiedades que abarcan una operación reducible, pero que esa operación reducible la podemos descomponer en operaciones, en representaciones irreducibles, que son las que aparecen en la tabla de caracteres. Entonces, esa es la que ustedes ven, por ejemplo, que nosotros clasificamos a los orbitales S y PZ como A sub 1. Eso tiene que ver con la simetría. Esa A sub 1 significa que todos los caracteres, al realizar las operaciones de simetría sobre esa propiedad molecular, no cambia. Entonces decimos que es completamente simétrico. Y ahí entonces tenemos el orbital S y el orbital PZ. Tiene ese tipo de simetría. Claro, eso cambia dependiendo de la molécula. De la molécula también, porque los orbitales cambian de simetría al estar dentro de una geometría determinada, de una estructura. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos entonces a ver, Alvarado Keila llegó. Presente. Bien. 8. Castillo Rigoberto. Castillo. No llegó. Cedeño Susan. Presente. Bien. La joven. No, el joven. Mora Ismael. Profe, lo que pasa es que donde él hace tesis se le va la señal. Ah, ya. ¿Está haciendo tesis dónde? En Tocumen, en la UTP, en la Baica. Ah, ya, entiendo. Bueno, Okay. tiene que explicarle, pues. Ok, profe. Ramírez Ana. Presente. Bien. 25. Rojas Olga. Rojas. ¿Dónde está? Bueno, Rojas, yo creo que a ella se le va a hacer imposible venir porque ella es de Penonomé. Es mi Susa. Presente. Bien. Es la 27. Y por último, Yao Yancy. Presente. Bien, entonces nos vemos mañana. Mañana podemos terminar este tema para iniciar mecanismo de reacción la otra semana. Mecanismo de reacción y luego entramos a espectroscopía electrónica. Y hasta ahí entonces sería el siguiente parcial. Todo eso con la simetría. Todo esto hasta que se acabe. Vamos a trabajar con estos temas. ¿Alguna pregunta? Vayan entonces pensando el día
y la hora en que podemos reunirnos cuando den la autorización para volver a la presencial. Laboratorio, acuérdense que no va a ser toda la semana, sino uno o como máximo 2 periodos para que ustedes aprendan lo que más puedan sobre la parte experimental en la química inorgánica. Porque acuérdense que tampoco contamos con mucha cosa para en el laboratorio. Cada vez, ustedes saben que las instalaciones están pésimas y lo que es instrumental también. Todo se ha ido deteriorando. Bueno, entonces nos vemos hasta mañana. Hasta mañana.